En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver la misión de enseñar, santificar y gobernar que tiene el Papa y los obispos en la Iglesia. Pero primero hacemos nuestro ofrecimiento también por ellos. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, y por todos vosotros que estáis realizando este curso de catequesis. Pues vamos a entrar en esa misión preciosa que tiene el Papa y los obispos de enseñar, de santificar y de gobernar. Fijaros, dice en el número 184 del compendio, ¿cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio fielmente y con autoridad como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo mediante el sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Y comentando eso, dice el Yucat en el número 142. ¿Pueden los obispos actuar y enseñar en contradicción con el Papa o el Papa contra los obispos? Dice, los obispos no pueden actuar ni enseñar contra el Papa, sino únicamente junto a él. El Papa, por el contrario, puede, en casos claramente determinados, tomar decisiones sin el acuerdo de los obispos. No obstante, el Papa en sus decisiones está sujeto a la fe de la Iglesia. Existe algo así como el sentido general de la fe de la Iglesia. Se llama sensus fidei, sentido de fe del pueblo cristiano. Una convicción fundamental en asuntos de fe presente en toda la Iglesia y obra del Espíritu Santo, por así decir, el sentido común de la Iglesia, es decir, lo que ha sido creído siempre, en todas partes y por todos, dice San Vicente de Lerins. Siempre, en todas partes y por todos. Eso es el sensus fidei. Y claro, por supuesto, el Papa nunca dirá nada contrario a ese sensus fidei. ¿Por qué? Porque está asistido por el Espíritu Santo. Fijaros cómo dice el número 143. ¿Es realmente infalible el Papa? Y responde, sí. Pero el Papa goza de esta infalibilidad cuando proclama un acto definitivo, la doctrina en cuestiones de fe y moral. También las decisiones magisteriales del Colegio Episcopal en comunión con el Papa pueden tener carácter infalible. Por ejemplo, las decisiones de un concilio ecuménico cuando proponen una doctrina como definitiva. La infalibilidad del Papa no tiene nada que ver con su integridad moral ni con su inteligencia. Infalible es en realidad la Iglesia, pues Jesús le ha prometido el Espíritu Santo que la sostiene en la verdad y la introduce en ella cada vez más profundamente. Cuando una verdad de fe evidentemente es negada o tergiversada de repente, la Iglesia debe tener una última palabra que exprese de forma vinculante lo que es verdadero y lo que es falso. Esta palabra es la del Papa. Como sucesor de Pedro y primero de los obispos, tiene el poder de formular la verdad cuestionada según la tradición de la fe de la Iglesia, de tal modo que se presente a los fieles para todos los tiempos como segura para ser creída o mantenida de manera definitiva. Un caso particular de esto se da cuando el Papa proclama un dogma. Por eso un dogma no puede nunca tener un contenido nuevo. Un dogma se proclama muy raramente, el último fue en 1950. Bien, fijaros, el Papa es infalible. Es infalible cuando habla de fe y costumbres. Claro, dices, pues le pillan en el pasillo de un avión y hace unas declaraciones. Pues son infalibles, porque el Papa ha dicho que el equipo de Argentina, el Almagro, es el mejor equipo del mundo. Bueno, pues no está hablando como Papa, ¿no? O dice que las mujeres no son conejas. Bueno, pues está queriendo decir una cosa y hay que ver lo que quiere decir detrás de eso, ¿no? No está metiéndose con las familias numerosas, como luego enseguida quieren pues empeñarse los medios, qué Papa más majo que va contra las familias numerosas, ni está diciendo lo contrario, ¿no? Que las familias que no han podido tener pues más hijos, no sé qué, no está diciendo nada de eso. Está diciendo que el acto conyugal no es algo instintivo, es algo plenamente humano y se hace con
con voluntad. Pero en ese momento, ¿tal esa expresión es infalible? Pues no, porque no está más que respondiendo a unos periodistas en un rifirrafe en un momento, en un avión o en una entrevista, pero cuando el Papa habla como Papa es infalible y por eso hemos de someternos. Es el Papa en cuanto Papa, el Papa en cuanto Papa. Y vaya que sí, tenemos que leer su magisterio, estudiar su magisterio y obedecer su magisterio, porque cuando habla Pedro, habla Cristo, ¿no? Cuando está hablando como Papa, es infalible. Y en esto hemos de cuidar, porque hoy en día hay pues corrientes de todos, los que lo manipulan por un lado y los que dicen, no, este Papa, no sé qué. Pues claro que es el dulce Cristo, es el Papa, ¿no? Y nosotros le obedecemos, el dulce Cristo en la tierra. En ese sentido, fijaros, ¿no? ¿Cuál es la misión de los obispos? Los obispos son los responsables de la Iglesia particular, a ellos encomendada, dice el número 144, y son corresponsables de toda la Iglesia, ejercen su autoridad en comunión unos con otros y para toda la Iglesia bajo la autoridad del Papa, siempre bajo la autoridad del Papa. Los obispos tienen que ser ante todo apóstoles, testigos fieles de Jesús, que los ha llamado personalmente a su lado y los ha enviado. De este modo llevan a Cristo a los hombres y los hombres a Cristo. Esto se realiza mediante la predicación, la celebración de los sacramentos, el gobierno de la Iglesia. Como sucesor de los apóstoles, el obispo ejerce su ministerio con su propia autoridad apostólica. No es un comisionado o una especie de asistente del Papa, sino que actúa junto con el Papa y bajo su autoridad. Bueno, pues para entender, ¿no? El Papa, los obispos tienen esa misión de enseñar, de santificar y de gobernar. Veíamos, ¿no? Esa enseñanza que es participación de esa infalibilidad. Y dice el compendio, la infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral, y también cuando el Papa y los obispos en su magisterio ordinario concuerdan en proclamar una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. Hay que adherirse a esas enseñanzas. Y hay personas que dicen, no, pues es que ahora ya en los tiempos que corren ya no sirve lo que dijo Pablo VI o lo que dijo, yo qué sé, pues perdón, pero el que asiste es el mismo. El Espíritu Santo que sopló por boca de Pedro, sopla por boca de San Pablo VI, de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del Papa Francisco, de cada Papa. Es el mismo Espíritu, por tanto, no puede haber contradicción. No, es que antes se creía en la Iglesia esto y ahora se cree lo contrario. No es verdad. A veces cambian cosas que son disciplinares, si la misa es en castellano o es en latín, si se celebra de cara al pueblo o de espaldas, son cosas disciplinares, pero lo dogmático, lo que es la fe, lo realmente importante, no cambia. Hay una cosa que se llama la evolución homogénea del dogma, pero es homogénea, es las mismas verdades se van entendiendo y dicen, anda, pues la Inmaculada Concepción o la Asunción de la Virgen María se va penetrando en el misterio, la Eucaristía se va entendiendo cada vez más su presencia real, bueno, pues se va avanzando, ¿no?, en la formulación de la fe, pero siempre en el mismo sentido, siempre es la misma verdad, no hay contradicción, es el mismo espíritu. Bueno, pues vemos, ¿no?, esa vocación de enseñar, pero también está la de santificar y la de gobernar. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar? Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, y también con su oración, su ejemplo y su trabajo. Qué bonito es a este respecto el testimonio de los obispos, también del Papa. Me encantó en París, en una jornada mundial de la juventud, San Juan Pablo II iba con el papamóvil y de repente un joven de unos 20 años le gritó, se acercó y le gritó, «¡Soy ateo! ¡Ayúdeme!». El Papa se acercó al chico y apartándole le dijo unas palabras, pero tiempo después el Papa en Roma quedó preocupado porque pensó que no había acertado en esas palabras. Es bonito, ¿no? Porque es por cada persona, no es hablar a multitudes, sino como a Cristo le interesa cada oveja, al Papa le interesa cada persona. Y entonces pidió que le buscasen a ese joven, San Juan Pablo II lo pidió. Y entonces, a base de fotografías de ese momento, consiguieron localizarle. Y le dijeron, el Papa ha pedido que te buscáramos, quiere que sepa que reza por ti y que está preocupado porque le parece que no supo darte la respuesta adecuada a lo que le preguntaste. Y el joven contestó, es verdad,
pero al salir del acto fui a una librería a comprar el Nuevo Testamento. Al abrirlo y leer encontré la respuesta a lo que buscaba. Ahora estoy recibiendo instrucción en la fe católica. Dígale al Papa que pronto recibiré el bautismo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Cómo Dios actúa a través de las personas, a través de las palabras, ¿no? Y a través de su palabra, del Evangelio, pero cómo el Papa está pendiente de santificar a cada persona. Los obispos ejercen en comunión con el Papa esa función de santificar y de gobernar. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar? Cada obispo, en cuanto miembro del colegio episcopal, ejerce colegialmente la solicitud por todas las iglesias particulares y por toda la Iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. El obispo a quien se ha confiado una iglesia particular la gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo, buen pastor, en comunión con toda la Iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro. Por tanto, nos gobiernan, ¿no? Siempre es en la caridad, nunca hay que pensarlo en esa clave dialéctica, ¿no? de los poderosos y los pobres obispos muchas veces andan los más perseguidos, los más apaleados. Recemos por ellos, recemos por el Papa, pidamos por él y por nuestros obispos sucesores de los apóstoles, ¿no? Para que puedan enseñar, santificar y gobernar a la Iglesia en medio de la que está cayendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.